¿Qué tal? Iniciamos el curso, iniciamos septiembre, un mes nuevamente fallero, en el que comienza el camino hasta la Fonteta, donde se escucharán los 26 nombres de los que saldrán las falleras mayores de Valencia de 2019. Y estamos, la primera vez que entrevistamos a una fallera mayor infantil de Valencia, María Donderis, de 2015. ¿Qué tal, María? Buenas, muy bien. Además, la última fallera mayor infantil que tuvo Rita Orbea como alcaldesa. Así es, sí, su último año. ¿Qué le aconsejarías a las niñas que están ahora en ese camino hacia la Fonteta? Pues, ¿qué decirte? Pues que sean ellas mismas, que es lo que al fin y al cabo se acaba diciendo siempre, porque el jurado es lo que busca, unas niñas que no se note que se esfuerzan por llegar a ser, solo que sean ellas mismas, que si les gustan las fallas, si les gusta el tema fallero, que lo muestren y que con naturalidad vivan todos los actos y todos los días de preselección. ¿Qué se busca en una fallera mayor infantil de Valencia? Pues eso mismo, una niña con naturalidad, que sepa dirigirse a los demás, que no se corte, que no tenga vergüenza y pues que sea ella misma y amable con la gente. Muy bien, no os perdáis la entrevista de María Donderis.